Bienvenidos al mejor programa de entrevistas, Francachela, con Marcelo Godoy y Milton Riveros. Hoy con grandes invitados. Otro viernes y aquí estamos con la cita de su espacio, La Francachela, el programa de entrevistas que siempre trae a un gran protagonista en esta semana. Y como es de costumbre aquí a través de MG al Aire Radio, les saludamos a cada uno de ustedes y también a mi compañero Milton Riveros. Muy buenos días, Milton. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, hombre? Marcelo, muy buenos días. Último viernes de la primavera, hermano. Se acabó la primavera. Sí, señor. A gozar el verano. Y hoy la Francachela se viste de fiesta con este último viernes de primavera con un gran invitado colombiano. De esos personajes que uno no quisiera dejar de hablar. De verdad, es una fantasía hablar con esta persona. Marcelo, para toda la audiencia de la Francachela en el mundo, ¿de quién se trata, por favor? A la cámara virtual de la Francachela llega un personaje que le ha dedicado su vida entera a tener contacto con la gente. En sus funciones como periodista, escritor, diplomático, corresponsal de guerra, desde hace 34 años, los habitantes de Miami, en el sur de la Florida, lo escuchan en su programa de radio Caracol 1260 AM y lo ven en el canal 17 WLRN, donde imprime su estilo muy auténtico en ese trabajo dedicado a la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos. Gracias a su trabajo y dedicación, ha sido galardonado en España, Chile y aquí en la Unión Americana. Damas y caballeros, nos complace darle la bienvenida aquí en La Francachela a Enrique Córdoba, un hombre lleno de mucho contacto con el mundo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Marcelo, Milton, es un verdadero placer para mí estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia que tienen en todos los lugares. De manera que para mí es muy satisfactorio transmitirles la alegría y el entusiasmo que me da viajar y sobre todo este calor tropical que tenemos aquí en Miami. ¿Qué tal están ustedes? Estamos contentos, muy alegres y agradecidos por la vida y por ti, de que podamos justamente brindarte un homenaje muy especial a esa carrera exitosa, larguísima, tantos y tantos devenires de la vida por la cual has atravesado. Bueno, Enrique, cuéntenos qué sucedió a la edad de 14 años en Lorica, porque allí es donde empieza todo ese trasegar de la vida de un hombre muy afamado, muy conocido a nivel internacional. Pues mira, a los 14 años, cuando yo era monaguillo en mi pueblo, decidí abandonar mi tierra para empezar a explorar el mundo. Así que salí a los llanos orientales de Colombia, a Villavicencio, en una época en la que la gente no viajaba mucho, solamente se desplazaban los gerentes de banco, los militares que los trasladaban, a los ladrones, las prostitutas, los soldados, los agentes de viajes, los curas, de manera que cuando yo empecé a recorrer a Colombia, el país estaba incomunicado y llegué a los llanos orientales y yo creo que fue de los primeros costeños, de tal manera que era muy desconocida el acento nuestro, que nos comemos las eses. Así que mi tío allá en Villavicencio me mandaba a la tienda a comprar cosas y a veces no me entendían, de manera que esa era una de las anécdotas que yo registro de mi época, de cuando llegué a los llanos orientales. Así que por esa razón empecé en los llanos, después pasé a Boyacá, donde terminé el bachillerato en el Salesiano, volví a Bogotá para iniciar estudios universitarios en la Universidad de América y bueno, hay un
continuo encuentro con amigos, con destinos, hasta que salgo por la frontera de Venezuela al San Antonio del Táchira. También llego a la frontera del Carchi con Ecuador y posteriormente inicio una jornada de conocimiento de países por Centroamérica por allá en 1972, cuando se produce el terremoto de Managua. De manera que tengo muchos capítulos de mi vida para contar, así que voy ajustándome a las inquietudes que ustedes tengan. Enrique, con los buenos días nuevamente y con el agradecimiento de tu presencia con nosotros. Pero fíjate que yo alguna vez estuve en Cartagena en el Hotel Santa Clara y me encontré con una plaquita y decía aquí nació Enrique Córdoba. ¿Cómo es eso? Efectivamente, Milton. Yo nací en el Hotel Santa Clara, en el Hospital Santa Clara, cuando esa edificación era un hospital. Antes había sido un convento y también había sido un cuartel para los soldados. Hoy en día es uno de los hoteles más afamados de Cartagena. Sí, tú sabes que durante mucho tiempo yo llegaba al Hotel Santa Clara para alojarme y me daban siempre la habitación 408. Después de tres veces que me la dieron, yo le pregunté a la recepcionista, le dije, ¿por qué me estás dando esa habitación? ¿Es que hay alguna nota allí que dice que me den ese cuarto? Me dijo, no, está desocupado y por eso te lo estoy dando. Desde entonces yo empecé a decir que yo nací en el cuarto 408 del hospital, de cuando era hospital, ese actual Hotel Santa Clara. Eso es algo curioso en mi vida, que yo nací en Cartagena, pero me fui de muy niño, me llevaron para Lorica a los 2, 3 años. Por ese motivo yo digo que mi infancia es una calle de Lorica y los patios llenos de árboles, de frutos y de animales acuáticos que cogían en el río, como las babillas, por ejemplo, y los indígenas vendían ahí cerca del puente. Lorica es una ciudad que yo siempre llevo en mi corazón y que me ha inspirado porque lo que ha ocurrido en ese pueblo da para escribir, y así lo han hecho antecesores de muchos pergaminos, como el maestro Manuel Zapata Olivella, novelista, médico, antropólogo e investigador, lo mismo que David Sánchez Juliao, uno de los hombres que más ha dado a conocer a Lorica a través de sus historias orales como el Pachanga, el Flecha, Abraham al Humor y otras novedades. Dentro de lo que conocemos en toda esa experiencia como profesional, me llama mucho la atención una parte que encontré en un escrito de contrabandista. ¿A qué se refiere ese tema de Enrique Córdoba contrabandista? ¿Qué contrabandeaba Enrique? Marcelo, ocurre que cuando yo terminé el bachillerato y me fui para Bogotá. Entonces, en ese momento, mi padre, que fue un gran vendedor de seguros y había hecho mucho dinero, invirtió su fortuna en una finca. Okay. Se quedó ilíquido y por ese motivo no me enviaron más dinero para yo seguir mis estudios estando en Bogotá. Y yo quedé como libre. Dije, bueno, como no me mandan dinero, yo tengo que rebuscarme, sobrevivir. Y entré a la universidad y el decano era Gog Magog, decano de periodismo, el primo de García Márquez, y yo le dije, hombre, mire, yo quiero estudiar aquí, pero yo no tengo con qué pagarle la matrícula, porque mi padre no tiene dinero. Él invirtió la finca, el dinero en una finca, en ganados y demás, así que eso será más adelante que vendrá la platica. Me dijo, entre a estudiar, pero no le damos las calificaciones hasta que no pague. Le dije, no hay problema. Para el diario vivir, yo empecé a buscar trabajo y me encontré con unos amigos que dijeron, en Venezuela hay dinero y hay muchos productos que acá en Colombia son muy caros. Así que si uno va a Venezuela, los trae y los vende aquí. Me junté con una pandilla ahí de contrabandistas, de muchachos, y nos íbamos en Berlín del Ponce
Así que yo viajaba desde Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, 18 horas por una carretera. En esa época no estaba totalmente pavimentada, así que eso era escalerilla, como le llamábamos, ¿no? Con mucho polvo y llegábamos a Cúcuta, pasábamos la frontera, compraba mercancías, que eran manzanas de California, té hindú, condensadores para radio, ropa interior de mujeres, perfumes, y los traíamos hasta Bogotá y los vendía, iba a la universidad, otra vez hacía ese recorrido. Bueno, ese es el periodo en el cual yo ejercí el oficio de contrabandista, porque traía productos. El total de mi capital eran 5,000 pesos para venderlos en la Plaza España, donde quedaba San Andresito, frente al Hospital San José, sí. Que es entonces ese momento de mi vida aventurera que yo denomino mi oficio de contrabandista. Estamos hablando ¿en qué año, Enrique? Mira, yo terminé el bachillerato en el 67 en el Salesiano de Duitama, o sea que en el 68 ejercí ese oficio de contrabandista. Luego me entré a formarme como guía de turismo en Bogotá porque venía el Papa Paulo VI a Bogotá. Y en esa época también entonces estudiaba en la universidad y hacía curso para ser guía de turismo en Bogotá. Yo he hecho muchos trabajos en la vida. Fui vendedor de libros en Bogotá, administrador de una casa de esas de lucecitas rojas. He hecho de todo en la vida, así que administré una lancha en el río Meta que salíamos de Puerto López con ganado para Ciudad Bolívar, Angosturas, en Venezuela, y regresábamos con la lancha cargada de láminas y lingotes de acero para las construcciones. El dueño de la lancha tenía un negocio con una firma de Pereira, del eje cafetero, en donde construían. Sí, entonces eso era la columna vertebral del hormigón para las edificaciones. Bueno, yo administraba esa lancha porque sabía sumar y además de eso tenía ese espíritu vagabundo y me iba y... Andariego. Sí, claro, andariego siempre. Y como te digo, todo eso ha alimentado mi vida para cuando me convertí en reportero y en cronista de viajes y en escritor. Yo he escrito 5 libros de viajes y todo eso me ha ayudado para tener información, para tener experiencias. Uno escribe de lo que ha vivido, de modo que todo eso ha sido materia prima para lo que yo he ido narrando en mis libros. Es producto de la experiencia de la vida, ¿no? Eso es el producto de la experiencia de la vida. Milton. Marcelo, pero te voy a contar algo, Marcelo. Cuéntanos. Casi fue cura. También. Un poquitico, pero mire lo que pasó. Oiga, el cura que lo estaba convenciendo para ser cura fue el que mismo lo hizo arrepentir. ¿Cómo fue la historia? A ver, Enrique. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que a Lorica llegaron los curas españoles, pero también llegó un cura italiano de Trieste. Un tipo muy simpático, era una especie de Robert Redford, de ojos verdes, un tipo altísimo y con una voz que cantaba como Pavarotti, y había una libanesa muy bella que empezó a echarle el ojo al cura. Las misas de ese cura tenían mucho público, porque como el tipo era muy atractivo, entonces las mujeres suspiraban y se iban a soñar en las misas del padre Slover, se llamaba Fernando, y una de esas asistentes de esas feligres, de la feligresía, empezó a visitarlo hasta que lo sonsacó. Tú puedes ser muy cura, pero cuando tienes una muchacha tan bonita que te pique el ojo y prácticamente te desarma, entonces el cura terminó enamorándose de esa mujer que se llama Alicia y se fue. Después él solicitó la disculpa o dispensa que llaman del Vaticano, del Papa, y se casó con ella. Y ya después el cura llega, después de un tiempo, porque se ausentaron de Lorica, pero ya después él era un asistente más de las misas
y se ubicaba en la puerta de la entrada y el altar quedaba al fondo, a 50 metros, pero con esa voz tan potente a lo Pavarotti que el hombre tenía, cantaba y retumbaba el eco de su voz en toda la iglesia. Esa historia de ese cura me ilusionó también desde el punto de vista de que yo salí a descubrir mundos, entre otros, esa Italia de la que el cura me contaba y que llegaban también en unas revistas que se llamaba La Estampa y el Corriere della Sera, que le llegaban por suscripciones al cura ahí a la casa cural. Después que las leía, las botaba en una canasta, yo las recogía y andaba por todo Lorica con la revista debajo del hombro para aparentar, para chicanear de que yo leía italiano. ¿Cuántos idiomas hablas tú? Pues mira, yo hablé ruso porque yo viví en Moscú cuando fui diplomático, francés, inglés y el español. Y tú no necesitas prácticamente sino una actitud de saber comprender y entender a la gente para comunicarte con gente de cualquier lugar. Yo viajé ahora hace 3 años, justamente por estos días, yo me encontraba en el Mundial de Rusia y recuerdo que viajé desde Kazán, en la frontera entre Europa y Asia. Kazán fue capital de la República Tártara, los tártaros, la salsa tártara, desde allá de ese punto. Y cuando yo venía en el tren, me correspondió compartir la litera con un ruso y otro muchacho, y un amigo con el que yo andaba viajando viendo el Mundial. Y nos comunicamos perfectamente sin hablar perfectamente ruso ni ellos inglés. De modo que tú vas desarrollando una habilidad para entenderte y hacerte entender con gente que no habla tu idioma. Así que ese no es problema. Bueno, Enrique, ¿cómo llegas a los medios de comunicación? La primera estación de radio que abre las puertas para que empieces a tener contacto con un micrófono y con el auditorio. Vamos a remontarnos en la historia. Bueno, la primera emisora por la que yo transmití fue La Voz de los Libertadores de Caracol en Duitama, Boyacá. Yo terminaba 6º de bachillerato, llegó Clemente J. Rodríguez, un samario, que era el dueño de la emisora, y ofreció 1 hora los domingos para el curso. Yo levanté la mano y dije, yo puedo participar. Entonces 4 alumnos de 6º preparábamos el programa y ahí empecé a hacer, con un guión, un libreto, empecé a hacer radio en 6º de bachillerato. O sea que yo tenía 17 años, 17, 18 años cuando empecé a hacer radio. Luego me fui para Bogotá para estudiar periodismo. Yo estuve 1 año, menos de 1 año estudiando, porque después me fui para Villavicencio, donde tenía un tío militar, Bernardo J. Rocha, era sargento del ejército. Ese tío me patrocinó mi vida aventurera porque me embarcaba en los convoys que salían con caravanas de soldados del ejército de la 7ª Brigada rumbo a los puestos militares para llevarles el comisariato hasta la frontera con Venezuela, hasta San Fernando de Atabapo. Y yo iba conociendo y compartiendo la vida con los soldados ahí en el camino, disparándole a las dantas por la tarde para tener carne para comer. Volvía entonces a Villavicencio después de haber estado en Bogotá, y Marco Antonio Franco era el director de un noticiero en Caracol, en Radio Villavicencio, amigo, y me dijo, tú vas a ser el comisario cívico, donde veas un hueco por ahí, llamas por teléfono, no había móvil ni nada, sino que tenía que acercarme a una lonchería, llamaban, présteme el teléfono. Entonces yo llamaba a la emisora y hacía un informe. Aquí, frente a la Plaza de los Centauros, cerca de Bomberos, hay una cantidad de huecos y que se han producido accidentes en este lugar. Y así iba reportando necesidades cívicas de la ciudad, y así empecé de comisario cívico. Luego ya me convertí en locutor de Radio Villavicencio. Me acuerdo que estuve transmitiendo toda la noche de una Navidad, porque claro, después que tú eres veterano en la radio, ya tú escoges tu horario
pero yo era un principiante y me ofrecí. No, yo hago la Navidad, anunciando. Sí, claro, de a 2 canciones, ¿no? Canta Payaso con Javier Solís y otra canción y dando la hora. Tú no te imaginas lo lento que corre el reloj a la 1 de la mañana. Tú anuncias las 2 canciones y con el sueño te pones así sobre la mesa y te levantas otra vez a ver y todavía es la 1:05. En Radio Villavicencio de Caracol, 7 minutos. Otras 2 canciones y otra vez echa un sueñito y levanta 9 minutos y la noche es lenta y larga cuando te toca trabajar. De manera que yo hice de radio reloj de disc jockey en esa época a los 20 años en Villavicencio. Luego Jaime Pava Navarro compró su tercera emisora, que fue Ondas del Meta, después de haber comprado, él era el dueño de La Voz del Llano y La Voz del Centro del Espinal, y esta tercera emisora la adquirió y me ofreció que hiciera el noticiero de la 1 de la tarde y de las 9 de la noche. Así que empecé a hacer radio. Yo tenía que salir y buscar las noticias con una agenda debajo del brazo a los juzgados, al tránsito, a la gobernación, a la alcaldía. Me sentaba y escribía 40 noticias para que se lleva un noticiero. Las leía con una entrevista con el chofer o los testigos de un accidente del Rápido a Casillas que se accidentaba en el camino, porque en esa época el bus que salía de Bogotá no era el que llegaba a Villavicencio. Los pasajeros tenían que hacer transbordo porque habían derrumbes en la carretera. Con la maleta en el hombro, llegaban con los pies todos llenos de barro y sin zapato en el bus que había salido por la madrugada desde Villavicencio. O sea, transbordo, y se devolvían en el que salió de Bogotá y los otros a Villavicencio. Toda esa época la viví y hacía reportajes y empecé a hacer, bueno, mi trabajo en la radio. Simultáneamente escribía y le mandaba crónicas al espacio. Yo era corresponsal del espacio, era coespecial del tiempo, porque el corresponsal era Arnulfo Sánchez López. Y yo de regalado escribía y mandaba y me publicaban y nunca me dieron 5 centavos, de manera que algún día les pasaré la cuenta. Yo vine a recibir dinero como reportero cuando fui empleado del Espectador, que fui jefe de las páginas agrícolas y hacía, pues claro, las crónicas, y yo mismo hacía la armada y demás, así que tuve una gran experiencia. De Villavicencio, Marco Antonio Franco, Dios lo tenga en su santo reino, porque fue un tipo muy importante en mi vida. Me abrió las puertas de la radio, pero también de el Incora, porque su novia, Carmenza, que todavía vive en Villavicencio, era su novia. Él la estaba cortejeando y me dijo: oye, el mensajero del Incora no ha vuelto, y era el 5 de enero de 1970, y él se había ido desde Navidad parrandeando y no había vuelto. Así que yo llegué de Carmencita, me dice Marco Antonio que venga porque me vas a dar un puesto. Me dijo: sí, el mensajero no ha vuelto. Así que yo entré a trabajar con el gobierno el 5 de enero de 1970 y simultáneamente era director de Supernoticias. Así que yo salía y nadie sabía, yo a nadie le decía que era mensajero, porque yo me sentía, oye, que el director del noticiero no podía ser mensajero. Entonces, claro, con el tiempo y ya a estas alturas de la vida en las que uno no tiene nada que ocultar, eso lo digo, pero antes a mí me daba, ¿cuál sería el término? Me daba pudor. ¿Qué van a decir? Que yo soy mensajero. Bueno, son etapas que he ido teniendo en la vida. Estuve entonces con el Incora, me trasladaron para Sincelejo y empecé a hacer un programa de radio del Incora en la madrugada, en Sincelejo en la mañana. Estuve en la costa y yo era el jefe de divulgación del Incora, así que yo programaba para estar en los carnavales de Barranquilla, el Festival Vallenato en el Cesar, la fiesta de Corraleja en Sincelejo, el 11 de noviembre en Cartagena.
toda la fiesta yo estaba en comisión en esos sitios para parrandear y simultáneamente hacer mi trabajo de reportería, escribir boletines y entrevistas con los campesinos. Al fin, claro, yo compartía apartamento con 3, 4 ejecutivos del Incora que ganaban 4 veces lo que yo ganaba. Al fin le dije al director del Incora, le dije, oye Álvaro, ¿y por qué no me subes el sueldo? Entonces me dijo, porque no tienes título universitario. Y necesito argumentarle a la Oficina de Recursos Humanos en Bogotá un diploma. Le dije, pero me hubieras dicho hace rato y yo me voy. Entonces logré que me trasladaran de Bogotá, de Sincelejo, de la costa, para Bogotá, y empecé a estudiar. Y empecé a estudiar economía agrícola en la Universidad Inca, pero terminé estudiando diplomacia. Durante el periodo en que yo estuve estudiando de noche para obtener mi título en Derecho Internacional y Diplomacia, hacía el programa Aquí Colombia y su reforma agraria en la Radiodifusora Nacional de Colombia de 6:30 a 7 de la mañana, cuando el horario de la mañana no era AAA como hoy en día. De modo que a mí me escuchaban en Bogotá y en los campesinos. Yo salía por todo Colombia a hacer reportajes y para escribir notas sobre las cosechas, sobre la vida de los campesinos, sobre las leyes de reforma agraria. En fin, todo esto lo viví hasta cuando terminé la carrera y entré al Espectador, y después dirán ustedes, ¿qué vino después? Pues mi decano en la Universidad Jorge Tadeo Lozano era Diego Uribe Vargas, sí, a quien nombraron ministro de Relaciones Exteriores, y me llamó. Yo no pedí el trabajo. Él me dijo, queremos que venga a trabajar con el gobierno, y me nombró jefe de prensa. No, me dijo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1979 no tiene secretaría de prensa, no tiene oficina de prensa. Yo quiero que nos organice, nos cree la oficina de prensa, así que yo tengo la satisfacción de haber sido el que creó la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en 1980 y fui el primer jefe de prensa. Al poco tiempo, empecé a salir en misiones internacionales, y claro, para mí ya era mucho más interesante descubrir mundo y conocer. Así que permanecía más tiempo montado en un avión, en las reuniones en Chipre para hacer análisis sobre las intervenciones israelíes en Sabra y Chatila, sobre los tratados Torrijos-Carter de Panamá, en Tokio, haciendo promoción haciendo dúo con Diego Uribe Vargas. Era fenomenal eso, porque una persona muy, muy amplia. Enrique, sí, vamos a hablar de algo muy breve sobre un viaje que hiciste tú a Miami, exactamente a Jacksonville, con una muy buena compañía, con Carlos Leder. ¿Cómo fue esa historia el 7 de febrero de 1987? Veo que estás bien informado. Tú sabes que en 1987 Colombia vivía unos momentos muy convulsos. Yo a la hora del almuerzo compartía con los compañeros de la oficina del SENA-CENALDE. Yo tenía un contrato SENA-CENALDE, Presidencia de la República, y les decía, mira, en Colombia hay tanta violencia, que hay mayor cantidad de muertes en Colombia que en el resto del mundo, sumados todos los países, incluida la guerra del Líbano que se estaba produciendo en esos momentos. Por supuesto que sí. Sí, es que ahí empieza la historia en que yo estaba un poco frustrado con la situación del país y dije, me voy para los Estados Unidos porque quiero tener una experiencia periodística allá. Le dije a don Guillermo Cano que me quería venir y me nombró corresponsal del Espectador en Miami, y le dije a Yamit lo mismo, voy para Estados Unidos. Entonces me vine como corresponsal del Espectador y Caracol, pero yo me fui a despedir de los amigos, de la familia y demás, cuando capturan a Carlos Leder y lo extraditan. Pues, ¿qué ocurre? Que yo tenía que estar aquí, me vine a 1000 para Miami. Así que yo cuento que yo llegué a Miami en febrero, el 7 de febrero de 1987.
vine con Carlos Leder en distintos aviones. Él llegó extraditado y yo vine como corresponsal. Al día siguiente me fui para Jacksonville, porque allá en la corte de Jacksonville fue que lo juzgaron. Así que me ubiqué en Jacksonville y fue cuando conocí a Eucario Bermúdez, a Jaime Flores, a María Elvira Salazar, que hoy es congresista y era reportera, Oscar Aza, es decir, una cantidad de reporteros y gente que hoy, más o menos contemporáneos, están con programas fijos. Estuve escribiendo crónicas diarias desde Jacksonville para El Espectador y llamando Colette Cole, como era en esa época, a Caracol, cada hora haciendo informes para Caracol sobre el desarrollo del juicio de Leder. De manera que... Básicamente, esa fue la entrada como periodista aquí en los Estados Unidos. Es correcto. Y fue un sentido en que como que se alineó el universo para que pudieras de cierta manera dar a conocer todo lo que estaba ocurriendo aquí en los Estados Unidos con esa extradición de Carlos Leder y obviamente ese trabajo internacional. A lo largo de todos estos años, aquí en los Estados Unidos, más de 30 años, me imagino que has tenido muchos compañeros de trabajo, pero voy a traer a colación un nombre y un apellido. ¿Qué pasa por tu mente, Enrique, cuando escuchas hablar de Yoli Cuello? Hombre, Yoli es una de las periodistas emblemáticas de la comunidad hispanoamericana aquí en los Estados Unidos. Yo creo que no hay 2, 3 periodistas mujeres, ahora, incluyendo hombres, no hay 2, 3 periodistas con la capacidad de hacer información sin estar leyendo, como Yoli Cuello, y además de eso, con el conocimiento de la política americana, se la juego a cualquiera, porque es uno de nuestros talentos de orgullo del periodismo hispanoamericano en los Estados Unidos. Claro, Yoli, desde que llegó, cuando ella llegó a Caracol, compartíamos la mesa, Eucario, William Restrepo y yo, y ella era productora y hacía informes y fue asimilando. Ella le aprendió muy bien a William Restrepo, que ha sido un maestro y un paradigma del periodismo en los Estados Unidos. Así que Yoli es una de las grandes reporteras, presentadoras y además de eso, comentaristas y analistas de la política americana. Yo la admiro y la aprecio mucho. Pues bueno, la producción bajo el comando del inspector Riveros ha contactado a Yoli. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Enrique, con esas palabras. Aquí el homenajeado eres tú, el reconocimiento es para ti y se queda uno corto como periodista para hablar de lo que significa Enrique Córdoba para nosotros los colombianos aquí en el sur de la Florida y como periodista, como escritor, como representante de nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hombre, si me hubieran dicho que iba a estar aquí, yo hubiera dicho algunas otras cosas. Pues de eso se trata. Me sorprendieron. Básicamente eso es lo que hacemos aquí en la Francachela, buscar esos contactos especiales para nuestro protagonista. Una anécdota en especial que pasa por tu mente siempre cuando escuchas mencionar a Enrique Córdoba, Yoli. Más que anécdota, es como aprendizaje, porque mientras yo me enfoco más en el campo de lo que es la noticia del día a día y la política, como mencionaba Enrique, él es el hombre de los libros, tiene una memoria admirable, yo soy un poco mala para los nombres, y él era como, yo me ponía al lado de él, así como están los presidentes que le van diciendo quién es fulano para que diga, íbamos a la actividad, y yo, Enrique, ¿quién es este fulano de tal? Porque se conoce a todo el mundo, tiene una memoria prodigiosa, además, con los libros también, se acuerda bueno, ustedes lo pudieron escuchar ahí cuando estaba narrando todas sus anécdotas, uno ni siquiera se acuerda qué fue lo que hizo ayer, pero él te cita con detalle todo lo que pasó, incluso hasta se acuerda cómo estaba vestido y lo plasma también en sus crónicas y en sus libros, así es que yo creo que eso es parte admirable también de lo que tiene Enrique como talento, ¿no? Y que con él puedes conocer el mundo sin haber viajado. Y yo me imagino que también esa afinidad se debe a que los dos son nacidos en la costa caribe colombiana, costeños. Bueno. No, claro, eso sí, nos encanta el vallenato, el whisky y todo lo que tiene que ver con la cultura colombiana costeña, ¿no? Sobre todo la comida, por supuesto que sí. Hemos logrado unir una guajira con un loricano. ¿Cómo te parece, Marcelo?
Formidable. Loriquero. Pero ojo, porque nació fue en Cartagena. No, sí, pero no, nació en Cartagena. Pero con esa estirpe y también ese gran sentido de la infancia en Lorica. Claro. Sí, cómo no. Mira, tú sabes que con Yoli hemos compartido tanto y tan intensamente que hemos estado no solamente en la costa, en el Festival Vallenato. Aquí en Miami cada rato parrandeamos, tomamos vino, tomamos whisky. Hemos estado en la isla de Madeira, allí cerquita de Puerto Santo, en donde Cristóbal Colón conoció a una muchacha y le hizo un hijo que después se llamó Diego Colón. Y le dijo Colón, oye, ya vengo. Y se vino para América y allá está la muchacha esperándolo todavía. La isla de Madeira, Portugal. Hemos estado en Lisboa. Con Yoli hemos estado en Panamá. Hemos estado en muchos... En Aruba, en varios cruceros. O sea, tuvimos oportunidad de compartir incluso también con Eucario. Y lo interesante de viajar con una persona como Enrique es que le saca el jugo al viaje. Porque nunca se me olvida un viaje que hicimos al Valle del Cauca, fuimos a una boda en Cali y nos rindió porque recorrimos casi todo el departamento. Cuando yo dije, no, es que fui casi al lago Calima, fuimos a ver a la finca de la María, estuvimos, o sea, hicimos de todo en tan poco tiempo y fue gracias a la astucia que tiene Enrique para decir, no, lo planeamos, vamos para este lugar, hacemos esto. Y yo creo que eso también hay que resaltarlo, ¿no? Que con él se aprovecha muchísimo el tiempo cuando uno está viajando. Pues sí, claro. Es que yo aplico mucho un concepto que es, ya que estamos aquí en Cali, pues entonces vamos al lago Calima. Ya que estamos en el lago Calima, entonces aprovechemos y vamos al pueblito este. Ya que estamos aquí en Popayán, pues vamos a este otro sitio. Y así, ya que. Entonces, así hago con Mari Paz cuando planificamos los viajes. Bueno, ya que estamos en Roma, pues aprovechemos y vamos a este sitio. Ya que estamos aquí, entonces vamos a la casa aquí de donde vivió Nerón. Ya que estamos aquí donde vivió Nerón, vamos donde su mamá Agripina. Ya que estamos donde Agripina, vamos donde los 3 hijos que tuvo Agripina. Y así, de manera que el tiempo va dando y vamos ampliando visitas a amigos y a lugares. Bajo la muletilla de ya que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, Marcelo, mire, qué pareja hermosa que hemos logrado unir hoy en la Francachela para este viernes. De verdad, Yoli, muy amable por tu presencia. Ha sido siempre un placer. Extraordinario. Me costó un poquito de trabajo conseguirte, pero bueno, te conseguí. No, pero siempre que se trata de Enrique Córdoba estoy disponible, si más que compañeros somos casi hermanos, su familia también es muy especial para mí, así que hemos compartido muchas cosas juntos. Yoli es una hermana y la quiero mucho y sus triunfos son satisfactorios para mí, así que me alegra mucho estar aquí en contacto y viéndola, así que pronto nos reuniremos para seguir brindando. ¿Con qué regularidad se encuentran ustedes personalmente ahora? Bueno, ahora nos vemos por allá. Ahora con la pandemia no tanto. Pero generalmente coincidimos en reuniones con mucha frecuencia. ¿Y ustedes toman whisky de chiquitico, guajiro, o en vaso grande con hielo? En vaso grande con hielo. No, el chiquitico, eso es un engaño, hermano. Ese es cuando está en parranda. Bueno, cuando está en parranda. No, pero es que ese es el estilo guajiro, el whisky está así chiquitico, ¿verdad? Pero eso es como para calentar motores. Así lo tomaba mi papá. Un vaso de agua con hielo y el whisky en una copita puro. Sí. Y luego lo bajaba con agua fría. Sí. Así es. Pues Yoli, muchísimas gracias, de verdad que sí, desde la ciudad de Atlanta te agradecemos enormemente el hecho de haber aceptado esta invitación hoy tan especial para redondear esta entrevista, esta charla con Enrique. Un placer, gracias. Siempre es un placer, Enrique, me encantó verte y que sigas adelante con todos tus éxitos. Honrado con tu testimonio, gracias Yoli. Bueno, seguimos con más sorpresas, Enrique. Tenemos un saludito muy especial a esta hora de la mañana. Mi querido Enrique, ¿qué tal? Un saludo muy cordial de tu amigo Armando Plata Camacho, aquí desde Garagoa, la capital del cielo de Boyacá. Me vine de Macanal únicamente para poderte saludar y decirte qué maravilla que te hagan este homenaje. Te quiero mucho. Ah, no, el Chupo Plata, Armando es otro entrañable amigo que yo aprecio
Tú sabes que Armando Plata Camacho es el locutor con perfil y contexto académico colombiano como nadie. Es un hombre que tiene un dominio teórico y práctico sobre las voces, sobre lo que representan los distintos estilos, las facetas y las tonalidades. E internacionalmente yo creo que ninguno otro como Armando Plata está reconocido, y además de eso su voz está registrada en tantos comerciales en todo los Estados Unidos y otros lugares, porque él graba para multinacionales, de modo que lo podemos escuchar desde Japón hasta Macanal, que es el lugar que él ha decidido escoger para disfrutar de un paisaje allí frente a la represa. Armando es un amigo de la casa, tenemos la fortuna de conocerlo también desde hace mucho tiempo y hace algunos meses también estuvo como protagonista de la Francachela. Lo apreciamos, valoramos mucho ese talento colombiano con ese sello internacional, con la elegancia de la locución que le ha abierto puertas impresionantemente aquí en los Estados Unidos y a nivel internacional. Un gran profesional del micrófono, que de hecho es el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Actualmente. Actualmente tomó ese control de esa asociación. Bueno, sí, gracias a su regreso a las ACL sí, como presidente, yo he vuelto a la ACL, donde soy miembro desde hace más de 35 años. Así que él volvió, me invitó y he vuelto y me ha distinguido para presidir el comité de un comité que se llama de reconocimiento a talentos, como ocurrió ya con dos grandes colegas que se nos fueron, a quienes les rendimos un homenaje. De manera que algo así como las estrellas, como en Hollywood. Entonces vamos a hacer un reconocimiento a las grandes voces de la Asociación Colombiana. Enrique, quería tocar un tema sobre uno de los libros tuyos, uno de los 5 libros tal vez, el Marco Polo de Lorica. Sí. Ese libro se lanzó en Italia, ¿verdad? En Venecia, si no estoy mal. ¿Cómo fue la historia? Efectivamente. Primero vamos a ir cronológicamente. Mira, este es mi primer libro. 100 voces de América. Sí. Son 100 entrevistas que hice en mi programa o viajando. Después de ese publiqué Mi pueblo, el mundo y yo. Ahí está Lorica y Miami. Ok. El tercer libro fue Te espero en la frontera. Este es un viaje por el Asia, empezando por India. Después llegó justamente el Marco Polo de Lorica, y este es el último que he publicado, que se llama De la Tierra del Hielo a la Tierra del Fuego. Okay. Y ahora estoy trabajando en una novela, pero entonces me preguntas sobre este. Efectivamente, sí. Este es un libro que tiene unas 98 páginas biográficas y un recorrido por el mundo. Efectivamente, allí lo estás presentando con portada y contraportada. Y nos fuimos con 16 amigos y amigas, entre otros, Eucario Bermúdez y su esposa Luz Helena, y mi suegro y mi suegra, que en paz descanse, y otros amigos. Nos fuimos para hacerle entrega al alcalde de Venecia de este libro, debido a que Marco Polo, tú sabes que sí, tuvo mucho que ver con Venecia, ¿no? Un veneciano que en 1300 y pico se fue para la China y escribió las maravillas del mundo que inspiraron después a Colón y a todo el resto de viajeros. Como yo soy un hombre de Lorica, entonces amante de los viajes, Armando Caicedo, que Dios lo tenga en su reino, me escribió el prólogo, hizo la cuenta de los países que había visitado,
del material que tengo archivado y dijo, tú eres un Marco Polo de Lorica. Y me encantó, le dije, perfecto, y así lo titulamos el libro, gracias a esa recomendación de Armando Caicedo. Bueno, muchos viajes, muchos países. ¿Cuál es la nación que más le ha impactado, que le ha atrapado en corazón y espíritu? Y quizás también, ¿cuál es la región del mundo que le ha generado cierto dolor en el alma? A mí me encanta mucho España para vivir y para comer, porque tengo muchos amigos allí. Me encanta desayunar en Sydney. Tuve unos desayunos en Sydney que siempre digo, qué maravilla, Sydney para desayunar. Me encanta Italia, no solamente porque soy un estudioso y conocedor de la antigua Roma, desde el 753, cuando la fundó Régulo, sino que he estudiado bastante la monarquía, cuando Roma tuvo 7 reyes, después de 244 años de monarquía, después del 509 hasta el 27, el periodo de la República. Es el momento más hermoso y grandioso de la civilización humana. Es decir, el lugar más bello que ha tenido la humanidad fue ese periodo de la República Romana. Después el imperio, que nace en el 27 a.C. hasta el siglo V. Y después ya tenemos la Edad Media, el Renacimiento y el surgimiento de Europa. Eso me hace enamorarme de Italia, porque Italia se conserva, esa fusión de Grecia con Italia, pero antes de los fenicios que fundan Cartago en el norte de África, en lo que hoy es Túnez. Todo eso me reconcilia con Italia, y cuando tú vas por cualquier pueblito de Italia te das cuenta la historia viva allá, la comida, el talento de los italianos, las enciclopedias, la mitad son italianos, en los descubrimientos, en la política, en el arte, en la historia, en la gastronomía. Han sido realmente unos grandes forjadores de la humanidad. Otros sitios, pues mira, novedosos. A mí me gusta mucho el sudeste asiático, además que es barato. Ir a Camboya, Laos, Tailandia. Yo una vez fui a Tailandia y terminé comprando cualquier cantidad de camisas, y no tanto sino camisas, y no me había gastado mayor cosa, porque los textiles son muy baratos. Vas al mercado, ¿cuánto vale esta camisa? Y sacas la cuenta y la camisa te vale $7. Y si compras 3 o 4, entonces, bueno, ese es un sitio. China, me encanta, por ejemplo, el desarrollo que ha tenido Shenzhen, que es una especie de la Florida de China. Están en el mismo meridiano, ahí cerquita de Hong Kong. El desarrollo tan extraordinario. Tú puedes salir de tu oficina sin que te vea el sol. Bajas y tomas un tren, el equivalente de Miami a Orlando. Subes, vas a una reunión y regresas en un tren que te ha llevado en cuestión de pocas horas a un trayecto como el que utilizamos de aquí a Orlando, que son 500 kilómetros, por ejemplo, 400 y pico de kilómetros, y los tenemos que recorrer mínimo en 4 horas. Allá puedes tú en 1 hora ir y volver en esos trenes de alta velocidad. Eso me encantó de China. ¿Qué otros lugares? Mira, no solamente el sur de Francia, la parte de la Provence, sino también la Normandía, recorrer esas zonas con tanta historia, los pueblitos en donde comes tan rico, las ostras que puedes encontrar en Honfleur, por ejemplo, unos pueblos por ahí. Todo eso es precioso. Así que me cuesta trabajo casarme con uno u otro sitio, pero esos son los que más me enamoran. Ahora en América Latina, tantos puntos que a uno le encantan, no solamente de Colombia, sitios, los pueblitos, que uno vuelve y quisiera seguir recorriendo, ¿no? Del eje cafetero, de Boyacá, cerquita de Bogotá.
esos recorridos que quisiera uno establecerse de nuevo allí para empezar a disfrutar, porque no hay nada más agradable que uno regresar a su tierra, a Tolú, al Golfo de Morrosquillo, y ver esos atardeceres y compartir con su gente, ¿no? Estás hablando precisamente del Caribe colombiano. Un porro, este porro de Corraleros de Majagual, verdaderamente es una carta de presentación de ese Caribe colombiano. ¿Te encanta el porro? ¿Algún en particular? Yo elegí este, no sé si le atiné, Enrique. Hombre, los porros, mira, el porro es el jazz de la costa, del Caribe. Tú comienzas y cada uno de los intérpretes va ajustándose y pueden ir desarrollando su partitura y luego se encuentran. Pero es que hay porros como Carmen de Bolívar, el Toro Negro, Fiesta en Corraleja, son porros fenomenales. María Varilla. Uy. Yo digo que si uno quiere saber quién se salva en un hospital en la costa, tú pones un porro y en el porro y la persona que mueve el pie así, ese se salva. El que no se mueve con un porro. Sí. El porro es alegría. Es rumba. Es rumba. Sí. Bueno, tengo por aquí en las notas de cuántos años con citas con Caracol. Mira, yo empecé a hacer cita con Caracol en 1987, lo que quiere decir que yo he tenido el programa ininterrumpidamente desde ese momento por 33 años. Yo creo que es el programa de radio más antiguo en los Estados Unidos. Lo tuve 25 años de lunes a domingo, incluyendo sábado y domingo. Por eso tengo tanto archivo. Y en los últimos años, pues ya simplemente lo paso el domingo, de 1 a 2 de la tarde en Caracol. Caracol tiene 22 años en Miami, pero es que antes estuvimos 10 años haciendo empresa radial aquí con Hernando Díaz Cobo, con Eucadio. Alquilando espacios. Alquilando espacios. Entonces yo empecé aquí en la 1080 esperando que alguien no pagara. El gringo, el dueño de la emisora, me dijo, mira, aquí quedó este espacio libre, el de 11 a 12 no volvió a pagar, démelo. Así que aquí tiene mis $200 $200, sí. Todos los días, aquí están los 200. Y yo empecé a explotarlo. Así que, mira, ese es otro descubrimiento que hice de mí. Empecé a vender, yo nunca vendía nada. Y yo creía que no servía para las ventas, pues no lo había necesitado. La necesidad dicen que lo obliga a uno. Y empecé a vender y desde entonces no me paraban. Yo andaba por todos lados y lo que necesitaba era tiempo. Yo le armaba los comerciales, le vendía la idea, como ustedes lo han hecho también, a los clientes. Le escribía el texto, se los leía y después volvía. A ver, vendió algo, ¿qué dice la gente? O sea que yo, como si fuera el dueño del negocio, pendiente de que el comercial tuviera éxito, porque si no me quitabas la publicidad. Si tú no tenías resultados conmigo, pues entonces yo estaba perdido. Así que yo era el más interesado en que funcionara. Le debo entonces a mi programa de radio lo que tengo y que me ha permitido demostrar que uno puede hacer radio de buen gusto. Mira, yo puse, sí, claro, yo puse aquí en Miami en una época en la cual no existían la inmediatez de hoy para que la gente votara Beethoven y Lisandro Mesa. Entonces puse a Beethoven y le iba poniendo las sinfonías y hablando de su vida, y en el otro lado tenía a Lisandro Mesa y hablaba de Lisandro Mesa, y luego los puse en votación, y así la gente empezó a gustarle la música clásica.
y yo hacía segmentos, es decir, como radio sutatensa condensado en 1 hora. Entonces hacía un segmentico de historia, otro de música, de geografía, de literatura. Ese era mi programa al comienzo. Luego fue evolucionando y ya es un programa de entrevistas. Yo vivo con una grabadora, por aquí debo tenerla, con esta grabadora. Todo el que se me atraviesa, yo lo entrevisto, porque si algo he aprendido es a entrevistar y hacer de que la gente diga cosas que yo sé que le van a encantar a la gente, ¿no? Entonces yo soy un periodista que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Si tú tienes esa habilidad, si tú tienes esa curiosidad, entonces le sacas a la gente historias que no cuenta. Y yo, modestia aparte, me he especializado en poner a la gente para que cuente cosas. Y de eso vivo, del cuento, del periodismo, del cuento de la literatura y del cuento de los viajes. Ando por todas partes y entrevistando desde el chef hasta el conductor, el piloto. Cualquier persona es susceptible de decir cosas. Y lo interesante es que tú sepas, bueno, si tengo a este cocinero, tiene que decirme algo que te va a interesar a ti, que le va a interesar a las demás personas. Así que con esa antena y con esa curiosidad a flor de grabadora, digamos, he ido acumulando material. Entonces yo viajo, traigo el material, hago programas en vivo o los traigo para el programa de televisión. Y ese olfato editorial para poder sacarle provecho justamente a esa inmediatez con la grabadora y ese protagonista que quizás es anónimo, pero con la proyección en el espacio radial se convierte pues en una persona que es de interés. Tenemos otro mensaje, un saludo muy especial a esta hora de la mañana. Desde la isla de Providencia, un cordial saludo para mi amigo Enrique Córdoba y me uno al reconocimiento que se le hace por su labor periodística y literaria. Lo conozco desde los años 70 trabajando en programas de reforma agraria y en programas medioambientales. Después vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores como cónsul en el Ecuador y en Rusia, y también su labor literaria en la cual le acompañaba el lanzamiento de varios libros en la Feria de Bogotá. Es reconocido a su labor a nivel nacional e internacional. Oiga, qué sorpresa me han dado ustedes. No sé cómo localizaron a Armando Gómez Arana de Buga Valle, compañero de apartamento en Bogotá y es uno de los grandes amigos que yo tengo. Es un hermano, es decir, amigo es aquel que tú dejas de verlo años y te reencuentras con él y es como si el tiempo no hubiera pasado. Un amigo nunca te reclama, sino que te entiende y te tiende el hombro en los momentos que lo necesites. De manera que Armando es uno de los mejores amigos que yo tengo. Yo tengo unos poquitos amigos de infancia, de bachillerato, de compañeros de apartamento, de parrandas, de soltería, de tomatrago, en fin, es uno de los amigos entrañables que yo tengo. Me encanta que haya participado y le reconozco ese testimonio, así que me han sorprendido doblemente. No, pues con muchísimo gusto, Enrique. La verdad que pues para una persona de su calidad, de su trayectoria, pues ni más faltaba que no pudiéramos conseguir a sus entrañables amigos. La verdad, esa es una fantasía que nosotros tenemos en la Francachela. Marcelo, tenemos otro mensaje más. Enrique Córdoba. Bueno, podemos decir que hace 17 años el destino nos juntó y desde ese entonces pues hemos estado compartiendo nuestra vida juntos. ¿Y qué puedo decir de Enrique? Bueno, Enrique es una cajita de sorpresas. Todos los días tiene una idea, todos los días tiene una historia nueva. Hemos compartido tantas cosas en estos 17 años que
yo pido todos los días a los ángeles, al Dios, a todos los santos, que sigamos compartiendo muchos más y que sean infinitos, llenos de salud y alegría como han sido estos 17. Es un ser humano increíble, con tanto que dar, con tantas historias, con tanto conocimiento, y para mí es un orgullo, una dicha, una alegría todos los días compartir la vida con Enrique. Un saludo, mi corazón, te quiero. ¡Qué maravilla! Oye, fíjate, la telepatía funciona. Tú sabes que yo estaba en estos momentos diciendo, se está acabando el programa y no he hablado de Maripaz. Ah. Antes de que ustedes la pusieran, yo iba a decirles MP, ¿no? Para que supieran, porque yo presentí, esto lo presentí. Mira, Maripaz es lo mejor que me ha ocurrido a mí. Ella es mi amante, mi esposa, mi compañera, es mi fotógrafa, mi camarógrafa, mi polo a tierra. Es definitivamente que a uno, yo creo mucho en uno recibe lo que da. Entonces, oye, yo me merecía una buena mujer y esta muchacha es lo mejor que me ha pasado en la vida. De primera, yo siempre digo, si yo la hubiera conocido antes, yo fuera millonario. No solamente en dinero, sino en muchas otras cosas, porque es una mujer realmente centrada, inteligente, coequipera. Así que nos entendemos muy bien y somos muy felices. Así que gracias por esta sorpresa. Y esta la intuía, no sé por qué, porque yo dije, se está acabando el programa y hay que hablar de ella. Mira, yo la quiero mucho y me entiendo mucho con su familia. Yo digo que su papá está emparentado con Magallanes porque él es portugués de allá de Madeira y estamos siempre en contacto y con sus hermanos, sus hijas, los nietos. Nos hemos integrado muy bien y nos comprendemos y hemos decidido ser felices. Cuando tú decides con la pareja ser feliz, sí, todo lo limas porque no puedes estar amargándote. Entonces hay que aprender a entenderse y a echar de lado lo que no conviene. Así que yo creo que esa es una de las mejores decisiones que uno debe tomar. ¿Qué nos puedes decir de tus hijos, de tus nietos? Bueno, mira, Carlos Enrique, el mayor, Mauricio, el menor, ahí está mi nieto, Matthew, y el otro nieto es Alejandro, que está en Suecia. Ese es el resto que completa la familia. Yo sería un ser incompleto sin esos 4 muchachos, ¿no? Los 2 hijos y los 2 nietos. Así que me siento muy complacido y ese es el complemento para la felicidad, esos 4 seres humanos. Qué bueno, Enrique. La verdad que, pues para nosotros ha sido un gran placer que nos acompañes en este viernes en la Francachela. Queríamos darte estos mensajes para que los recibieras, que yo sé que los recibes de corazón de tus amigos y de tu esposa. Y para nosotros un placer hoy viernes que nos hayas acompañado aquí. Todo un placer grande y un honor, además, tener una persona de tu trayectoria en nuestra Francachela. Oye, Milton y Marcelo, les agradezco de corazón este reconocimiento, este encuentro y esta posibilidad de estas reminiscencias y de aunarme con los amigos que han compartido, con mi esposa, con Yoli, con Armando, con los Armandos y con mis hijos y los nietos. Gracias de verdad a ustedes dos por este detalle que lo recibo de corazón y me siento realmente muy reconocido y feliz de haber compartido este programa. Les deseo a ustedes en la Francachela muchos años, que siguen cosechando éxitos y cuenten conmigo. También soy parte de los seguidores de la Francachela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que para nosotros ha sido un honor primero y nos sentimos muy complacidos de medio tocar. Eso fue una
pincelada, nada más un brochazo así, nada más de tu larga trayectoria a nivel de como profesional, como diplomático, conferencista, también periodista, escritor? O sea, quedaron muchos temas allí en la carpeta. No hemos hablado de una colección de hermanas que tengo, 9 hermanos y un hermano, de manera que eso da para muchas historias. Por eso decía, quedó mucho tema, mucha tela de dónde cortar. Pues bueno, señoras y señores, es para nosotros un verdadero placer que ustedes disfruten de este material, de esta historia de vida de Enrique Córdoba, que hoy ha sido el protagonista principal aquí en La Francachela. Será hasta una próxima oportunidad. Milton Riveros, Marcelo Godoy les agradecen su sintonía y también les invitamos para que vayan a nuestra cuenta de usuario en Facebook, en La Francachela, en MG al Aire Radio y también en YouTube, en el canal de MG al Aire Radio, para que disfruten este contenido, esta entrevista y muchos más. Será hasta la próxima oportunidad. Enrique, muchas gracias. Milton, gracias. Buen fin de semana. Enrique, muy amable. Feliz fin de semana. Chao, igualmente. mgalaireradio.com